Buen día, bienvenidos a su cuarto tema de ejercicios espirituales de Cuaresma de este año 2020, en el que estamos reflexionando sobre el tema de la misericordia. Hemos venido reflexionando, como ustedes recordarán, en los distintos temas que la Iglesia Diocesana nos propone. El primer día reflexionamos sobre la misericordia de Dios en nuestra vida. El segundo día reflexionamos sobre una iglesia samaritana para un pueblo herido. El tercer día reflexionamos cómo Jesús manifiesta su misericordia en la vida de cada uno de nosotros. Y ahora, en este cuarto tema, vamos a reflexionar sobre vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Es el tema que nos toca reflexionar el día de hoy. Les invito a que hagamos nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de misericordia, te pedimos, danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y oprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Que sepamos discernir las situaciones de nuestro tiempo y crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de todos los hombres y mujeres, y así les mostremos el camino de la salvación, el camino que es el Evangelio, Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estimados hermanos, el objetivo que perseguimos en este día es aprender a vivir la misericordia. Hemos ya estado reflexionando sobre la misericordia de Dios en nuestra vida, pues ahora nos vemos invitados a aprender a vivir la misericordia. Partimos de nuestra realidad. Debemos actuar y vivir como discípulos de nuestro Maestro, que es Jesús, que es rico en misericordia. El Dios misericordioso en el que cree el cristiano está llamado a hacerse realidad en los distintos espacios de nuestra vida. En ocasiones será para experimentar la misericordia de Dios y en otras para actuar con misericordia y también para experimentar la misericordia que procede del otro. En todos estos casos, esta misericordia debe darle sentido a nuestra vida. A veces recibimos la misericordia de Dios y a veces la experimentamos, es decir, a veces la recibimos pero para darla, y a veces procede de otro, porque la misericordia de Dios también se manifiesta en las actitudes que el prójimo tiene para con nosotros. Les invito pues, para comenzar, que nos preguntemos en qué ocasiones hemos sentido la misericordia de Dios en nuestra vida, cómo hemos experimentado la misericordia del prójimo, y también que nos preguntemos cuándo hemos sido misericordiosos con los demás. 3 preguntas que son muy interesantes. La primera habla de la misericordia que procede de Dios. ¿En qué ocasiones hemos sentido la misericordia de Dios? Cada uno de nosotros preguntémonos en qué circunstancias, en qué situaciones, en qué ocasiones hemos sentido este amor misericordioso de Dios para con nosotros. Segunda pregunta, ¿cómo hemos experimentado la misericordia del prójimo? ¿En qué circunstancias, en qué ocasiones hemos sentido que la misericordia de Dios se manifiesta en el prójimo? Y también, ¿cuándo hemos sido misericordiosos con los demás? ¿Cuándo nos hemos portado con misericordia? Les invito a que escuchemos un trozo del Evangelio de San Mateo que nos ayude a situarnos en este tema. Es capítulo 9, versículo 9 al 13. Dice el Evangelio: Jesús, salirse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y dijo: no es la gente sana la que necesita médicos, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, este Evangelio nos pone delante el ejemplo de la llamada de Jesús a Leví, a Mateo, el cobrador de impuestos. Un hombre controvertido desde cualquier punto de vista, porque sabemos que un publicano era un cobrador de impuestos, cobraba impuestos de sus paisanos, de sus connacionales, para entregárselos a los romanos. Pero no solamente llevaba a cabo esa tarea, que ya de por sí era vergonzosa, sino que además un publicano era generalmente deshonesto, porque cobraba de más para quedarse él con una ganancia, para quedarse él con una ventajosa ganancia. Y notamos entonces que podíamos ir reflexionando en este pasaje. Hay que considerar que estamos ante el Maestro que llama, porque Jesús decidió llamar a Leví, así con todo, y que fuera cobrador de impuestos, que fuera tenido por un pecador público. Jesús nos llama y quiere enseñarnos con obras y palabras la misericordia. Es decir, Jesús no solamente habla de la misericordia, sino que actúa con misericordia. Él es quien llama, en esta ocasión a Mateo, pero también nos llama a nosotros, a ti, a mí, a vivir la experiencia del discipulado. El Maestro quiere acompañarnos en nuestro camino de aprendizaje. Así como Mateo fue llamado en su mesa de recaudador de impuestos, a lo mejor Jesús nos está llamando en este momento, en las circunstancias de nuestra vida, en lo que estamos haciendo, en aquello a lo que nos dedicamos. Jesús quiere cambiarnos la vida, quiere convertirnos en discípulos suyos. Hoy estamos aquí, en nuestra condición de discípulos, dispuestos a sentir la misericordia de Dios, a ver la misericordia de Dios, a oír la misericordia de Dios, a oler la misericordia de Dios, a disfrutar la misericordia de Dios y finalmente a ser instrumentos y testigos de la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios se respira, la misericordia de Dios se siente, la misericordia de Dios se ve, la misericordia de Dios se experimenta. Estamos llamados a ser instrumentos y testigos de la misericordia de Dios, porque quien ha sentido, quien ha palpado, quien ha olido la misericordia de Dios la puede compartir. ¿Cuánto tenemos que aprender? Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Jesús entonces invita a aprender la misericordia. Tenemos que aprender a ser misericordiosos, tenemos que aprender a compartir con los demás la misericordia que hemos experimentado primero. Recordando que los destinatarios privilegiados de la misericordia divina, al menos en el Evangelio, y nos damos cuenta ahora en este pasaje con Jesús, son los pecadores y los pobres. Y por eso entonces tendríamos que preguntarnos si nosotros también nos sentimos destinatarios de esta misericordia, porque a veces cuando hablamos de los pecadores pensamos en otras personas y no en nosotros. Y cuando hablamos de los pobres también pensamos en otras personas y no en nosotros. Nosotros somos pecadores, nosotros somos pobres, porque necesitamos de la riqueza del amor de Dios. En el discipulado necesitamos también del silencio para escuchar la palabra. En ese silencio es posible discernir a la luz del Espíritu los caminos de santidad que el Señor nos propone. De otro modo, todas nuestras decisiones podrían ser solamente decoraciones que en lugar de exaltar el Evangelio, en nuestra vida lo recubrirán o lo ahogarán. Para todo discípulo es indispensable estar con el Maestro, escucharle, aprender de Él, siempre aprender. Si no escuchamos, todas nuestras palabras serán únicamente ruido que no sirven para nada. Esto decía el Papa Francisco en Gaudete et Exsultate, una exhortación en la que nos invita a vivir la santidad. Fíjense qué importante, saber escuchar al Maestro, saber aprender de Él, porque si no lo escuchamos, si no aprendemos de Él, entonces nuestras actitudes, nuestras palabras serán solamente ruido vacío, hueco. Resulta difícil pues indicar formas concretas de vivir la misericordia en la Iglesia, a no ser descendiendo pues a cuestiones muy puntuales y concretas, como la delicadeza en el trato con los más sencillos y humildes de las comunidades cristianas, la atención a quienes viven situaciones de soledad y abandono, la acogida a quienes se acercan a las comunidades desorientados y en busca de ayuda,
la salida a atender a quienes no son tomados en cuenta, la calidez de nuestras celebraciones litúrgicas, el trato hospitalario, especialmente a los migrantes, a los excluidos. Es decir, creo que cada uno de nosotros tiene que preguntarse cómo puede aprender a vivir la misericordia. Contando con la participación y creatividad de los participantes de esta comunidad, hagamos de la misericordia un estilo de vida. Preguntémonos cómo vivimos la misericordia con nosotros mismos, cómo vivimos la misericordia en familia, cómo vivimos la misericordia con los adolescentes y jóvenes, cómo vivimos la misericordia con los hermanos excluidos, porque esa es nuestra tarea. La misericordia tiene que ser un rasgo característico de la vida del cristiano, porque es el quicio de la vida cristiana, dice el Santo Padre. Es decir, es el punto central, el punto medular. Si no hay misericordia en nuestra vida, ¿cómo podríamos ser testigos de misericordia en la vida de los demás? Si no experimentamos la misericordia de Dios en nosotros, ¿cómo podríamos darla a los demás? No hay manera de que seamos testigos de misericordia si no hemos experimentado la misericordia de Dios en nuestra vida. Pensemos entonces concretamente en estos 4 puntitos que yo les invito a tener bien presentes. ¿Cómo vivimos la misericordia con nosotros mismos? ¿Cómo vivir la misericordia en familia? ¿Cómo vivir la misericordia con los adolescentes y jóvenes? ¿Cómo vivir la misericordia con los hermanos excluidos? Hagamos pues de la misericordia un estilo de vida. ¿Cómo podríamos tener misericordia con nosotros mismos, por ejemplo? Conmigo mismo. ¿Cómo puedo tener misericordia conmigo mismo? Aceptándome como soy, aceptando lo que he recibido de buena gana. A veces vivimos toda nuestra vida reclamando a Dios, pero también reclamándonos a nosotros mismos por lo que no somos, por lo que no fuimos, por lo que no obtuvimos, por lo que no alcanzamos. Es decir, vivimos más bien recriminándonos por nuestros fracasos en vez de ponderar nuestros éxitos y nuestros logros. Vivir la misericordia hacia nosotros mismos. Qué importante es aprender a tener misericordia de nosotros mismos, a tratarnos con compasión a nosotros mismos, porque a veces nos castigamos tanto, a veces nos recriminamos tanto por nuestros pecados. Muchos de los sufrimientos que padecen muchas personas se los puedo decir como confesor, como director espiritual de muchas personas. Les puedo decir muchos de los sufrimientos que muchas personas tienen vienen de estos castigos autoinfligidos. O sea, no nos perdonamos, nos rechazamos, nos reclamamos los errores y las faltas que cometemos. Somos implacables, somos duros con nosotros mismos. ¿Cómo vivir la misericordia con nosotros mismos? ¿Cómo vivir la misericordia en familia? Qué importante es que el padre de familia sea comprensivo, amoroso con su esposa, incluso cuando se siente cansado, cuando se siente preocupado. Qué importante es que la madre de familia, la esposa, sea comprensiva y amorosa con su esposo, con sus hijos. La misericordia en familia se vive en la vida diaria. Que los padres sean comprensivos y amorosos con sus hijos. Que los padres de familia no traten con violencia a los hijos, ni verbal ni física. Que no sea esa la manera habitual de actuar. Que los hijos traten con respeto a sus padres. ¿Cómo nos hace falta misericordia en ese sentido? Cada vez escucho más de hijos que ofenden a sus padres, que los lastiman con palabras y actitudes. Se vuelve cada vez más normal. Lo vemos cada vez como más natural. Cuando no hay respeto entre padres e hijos, entre hijos y padres, cuando no hay respeto entre esposos, entonces la vida matrimonial y la vida familiar viene a menos, hasta que se disuelve, hasta que se acaba. La misericordia se vive ahí, en el trato cotidiano, en el respeto, en valorarnos mutuamente. ¿Cómo vivir la misericordia con adolescentes y jóvenes? ¿Cómo ocupan comprensión, consejo, ayuda nuestros adolescentes y jóvenes que no lo saben todo, aunque a veces crean saberlo todo? Importante es apoyarlos, orientarlos, aconsejarlos. Necesitan nuestro consejo, necesitan nuestra ayuda, necesitan nuestra dirección. Y lo digo con todo respeto.
No es porque queramos hacernos maestros, pero los adultos llevamos un camino recorrido y por eso debemos orientar a las generaciones más jóvenes para que no vayan a cometer los mismos errores que nosotros o que otros han cometido. La sabiduría que nos ha dado la vida podemos transmitirla a los demás. ¿Cómo vivir la misericordia con los hermanos excluidos? Especialmente con los migrantes, con los pobres, especialmente con los indígenas que pasan por nuestras ciudades. Misericordia, detenernos. A veces simplemente dirigirles una palabra. Qué hermoso es ponernos a dialogar con una persona que está pidiendo. Nos tocó en un alto una persona que se acerca a pedir. A veces sacamos, cuando bien le va al excluido, al migrante, al pobre, una moneda que casi le aventamos para no tocarlo, porque son los modernos leprosos de nuestro tiempo. Pero no sé si ustedes lo hayan hecho, yo sí lo he hecho. Además de ayudarles a estas personas, a entablar un diálogo con ellos. ¿Cómo estás? Les digo a los niños, a las personas mayores, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Y a veces estas personas hasta se les rasan sus ojos, hasta derraman lágrimas porque hay alguien que les escuche. Tengo mucha necesidad, me dijo el otro día una señora. Mi mamá está postrada en cama y por eso salgo a pedir, porque de aquí tengo que sacar para comer y además para sus medicinas. Bueno, pues eso me hizo ser más generoso todavía, si ya lo había sido. Pero es importante. Esas son formas de vivir la misericordia con los hermanos excluidos. Detenernos a dialogar, a platicar, a compartir una palabra. Qué hermoso sería que lo hiciéramos. A veces vemos al migrante, vemos al pobre con recelo, con desconfianza, le sacamos la vuelta. Eso no es cristiano. Eso no es lo que quiere Jesús cuando nos dice: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero. Misericordia quiero. Hay que aprender a ser misericordiosos. No es fácil. Y más en este tiempo en el que vivimos cuidándonos de todos. Ese tiempo de pandemia, ese tiempo de enfermedad. Vemos a los demás como posible causa de contagio y por eso les sacamos la vuelta. Acercarnos a quien lo necesita. Extender la mano solidariamente a quien sufre, a quien es más pobre. Eso es lo que nos hace verdaderamente cristianos. Y eso es lo que manifiesta que hemos aprendido a vivir la misericordia. Que el Señor nos ayude pues a ser misericordiosos como Él es misericordioso. Que nos ayude a aprender diariamente de su misericordia, porque Él tiene un corazón misericordioso enorme. Que sepamos imitar el corazón misericordioso de Jesús en la vida cotidiana para que podamos hacer vida lo que el Señor quiere que hagamos vida. Es decir, que vivamos diariamente el reino de Dios en la vida cotidiana. Vamos a terminar nuestra reflexión con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toquemos con la fe las heridas del Señor resucitado. Supliquémosle que nos cure y nos salve. Oremos diciendo: Señor, danos un corazón misericordioso. Decimos: Señor, danos un corazón misericordioso. Que tu misericordia, Señor, sea anunciada siempre por el Papa, los obispos y los sacerdotes, ministros de la reconciliación. Oremos: danos, Señor, un corazón misericordioso. Que tu misericordia, Señor, oriente las decisiones y las aspiraciones de los políticos, de los gobernantes y de los jueces. Todos, danos, Señor, un corazón misericordioso. Que tu misericordia, Señor, abrace y consuele las heridas de los pobres, de los abandonados y de los deprimidos. Todos, danos, Señor, un corazón misericordioso. Que tu misericordia, Señor, alcance y convierta los corazones de los violentos y de los indiferentes. Todos, danos, Señor, un corazón misericordioso. Que tu misericordia, Señor, escuche las súplicas de los que sufren, de los moribundos y de los fieles difuntos. Oremos: danos, Señor, un corazón misericordioso. Señor Jesús, que con tu muerte y resurrección nos has admitido en la íntima comunión con el Padre, escucha con benevolencia la oración de la Iglesia, tu esposa, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues así terminamos, hermanos, en nuestro cuarto tema de ejercicios de esta semana de ejercicios. El día de mañana continuaremos con el último tema. Les invito a que continúen en sintonía con nosotros, en oración, en alabanza a Dios. Les voy a dar la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Por favor, denle like a nuestra página de YouTube, compártela con sus contactos.
Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana.